Hola, en este vídeo vamos a ver las principales características del gestor de contenidos WordPress, que nos podrá servir de referencia cuando queramos analizar o evaluar otro gestor de contenidos. Ahora mismo en pantalla podéis ver que ya hemos entrado dentro de WordPress a través de la correspondiente dirección, que es el dominio del sitio más la carpeta wp-admin. La distribución de la pantalla de WordPress o del panel de control es la que veis en pantalla. A la izquierda el menú, donde se accede a todas sus características, y en este espacio a la derecha pues salen las correspondientes configuraciones o formularios que podemos utilizar. Observad que todo lo que vamos a hacer sobre WordPress lo haremos a través de un navegador, en este caso el Firefox. En principio cualquier navegador moderno nos permite configurar nuestro sitio web de WordPress. No es necesario ninguna herramienta externa. Esta es una característica que prácticamente hoy en día tienen todos los CMS, lo que nos permite, entre otras cosas, poder configurar y administrar nuestro sitio web desde cualquier ordenador que tenga un navegador moderno y que tenga conexión a Internet. Ahora vamos a repasar las distintas opciones que tiene el menú de WordPress, aquí a la izquierda. En el menú de WordPress, además de las opciones propias del gestor de contenidos, también pueden aparecer opciones de los plugins instalados. En este caso, por ejemplo, YouTube, Magic Action Box o Cookie Low Info. Esta es una característica que tiene WordPress, que los plugins y sus configuraciones se integran dentro de WordPress. Es decir, no hay que ir a otra página ni a otro sitio web, sino dentro del menú de WordPress podemos acceder tanto al plugin como a sus características. Empezamos con la primera opción, que es la que aparece en pantalla, que es el escritorio, donde bueno, hay un pequeño resumen del sitio web. Pero obviamente esto es informativo, aquí no podemos hacer mucho. Veamos quizá uno de los aspectos más importantes dentro de WordPress, que es la generación y la gestión de los artículos de un blog, dentro de la opción entradas. En su instalación básica, WordPress ofrece tres tipos de contenido. Las entradas, que es esto lo que estamos viendo en pantalla, que forman parte de los blogs, son los posts de los blogs. Las páginas, que son páginas web normales, que son independientes, sin formar parte de ningún blog. Y después lo que son los medios, que incluye pues las imágenes que vamos a incluir en esas páginas o en esos posts. Web de cada post, pues nos muestra distinta información como el título, la categoría, etcétera, que las podemos configurar a través de opciones de pantalla. Normalmente los gestores de contenido siempre van a tener una sección donde podamos configurar y visualizar todos los posts que tenga el blog del gestor de contenidos. Vamos a entrar dentro de este artículo para ver un poco qué opciones tenemos para editar un artículo. Un aspecto importante es que no necesitamos utilizar procesadores de texto externos, sino que el WordPress y los gestores de contenido en general incluyen un procesador dentro de la propia herramienta y además con características avanzadas de edición, es decir, colocar negritas, colocar listas enumeradas, centrar o poner a la izquierda o a la derecha el texto, etcétera. Esto no significa que debamos utilizar siempre este editor de texto para editar nuestros contenidos. Lo habitual es hacerlo normalmente en un procesador de texto y después integrarlo aquí y formatearlo a las características que nosotros queramos de diseño. Pero este editor nos permite pues prácticamente cualquier cosa que podamos visualizar en formato web. Además de la edición del artículo, a través de esta página podemos también configurar cómo queremos publicar el artículo, las etiquetas o categorías del artículo y otras opciones de configuración relacionadas con ese post, como en este caso, pues las características SEO a través de un plugin externo como es Yoast. Es decir, a través de una sola pantalla podemos editar el artículo y configurar todos los que nos permita el editor de contenidos con respecto a ese artículo. En el caso de las páginas, el formato es muy similar, es decir, tenemos un listado y si clicamos en alguna de las páginas, pues entramos en una sección pues similar a la que hemos visto con las entradas del blog. Un editor de texto avanzado, distintas opciones de publicación, junto con otras opciones en función de lo que tengamos instalado o activado dentro del WordPress. El siguiente tipo de contenido que había nombrado eran las imágenes, que está dentro de la sección de menú en medios. Aquí es donde vamos a guardar todas las imágenes y otros recursos que vayamos a utilizar en las páginas o en las entradas de nuestro sitio web. Pasemos ahora a un apartado relacionado
con el diseño o la apariencia visual del sitio web, que es la opción de menú apariencia. En WordPress el contenido y diseño están separados. Es decir, nosotros hacemos un diseño dentro de lo que se llaman temas y los contenidos nunca estarán integrados dentro de ese diseño, sino que se editarán aparte, tal como hemos visto dentro de la del apartado de entradas o de páginas. Ahora mismo en este sitio web hay dos temas instalados, uno derivado del otro, pero podríamos tener varios temas más. Si fuéramos cambiando de un tema a otro, veríamos que cambia la apariencia visual del sitio web, pero los contenidos se mostrarían igual, adaptado al diseño, pero serían los mismos contenidos. Dentro de esta opción de apariencia, como podéis ver aquí a la izquierda, hay distintas opciones de configuración, que eso va a depender casi siempre de las opciones del propio tema que hayamos activado. Distintos temas tendrán distintos elementos de diseño que podremos configurar en este menú de la izquierda. Una característica muy importante de los gestores de contenidos es la posibilidad de instalar o añadir complementos, también conocidos como plugins, aunque puede cambiar el nombre en función del gestor de contenidos, para incorporar nuevas funcionalidades al gestor de contenidos. En el caso de WordPress se denomina plugins y se accede a través de la correspondiente opción que tenemos aquí a la izquierda. Una vez que la seleccionamos, nos aparece un listado con todos los plugins instalados con sus opciones de configuración, si queremos activarlos o desactivarlos. Cuando un sitio web es grande, normalmente no hay solo una persona para gestionar o editar el sitio web, sino que está formado por un equipo de diversas personas, cada una con un perfil que se encarga de distintas tareas. Para eso, WordPress dispone de una opción dentro del menú Usuarios donde podemos gestionar las diferentes personas que van a acceder al sitio web y cada una de ellas con un perfil determinado, administrador, colaborador, autor, editor. Este perfil delimita qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer esa persona. Por ejemplo, un administrador pues puede hacer de todo, es el administrador del sitio, pero un colaborador solamente puede editar los contenidos que él haya creado o que se les dé permiso. Esta característica es muy útil porque nos permite controlar qué personas acceden y a qué contenidos acceden dentro del sitio web. Por último, WordPress es una aplicación informática, aunque accedamos a ella a través de un navegador, y como tal tiene su propia configuración. Entramos en esa configuración dentro del menú Ajustes y a través de las opciones de este menú pues podemos configurar el comportamiento del gestor de contenidos. También es posible que si hemos instalado plugins, la configuración de esos plugins se puede hacer desde este menú. Eso ya depende de cada plugin. Unos plugins aparecerán directamente en el menú y otros dentro de esta opción de ajustes. Y con esto hemos terminado de ver las principales características de WordPress, de su instalación por defecto. Una vez que instalemos plugins, evidentemente tendremos más opciones. Pero por defecto, estas son las características que tiene WordPress y que en general también deberíamos de observar en otros gestores de contenidos, con otro formato, otra disposición, pero una funcionalidad similar. Y esto es todo con respecto a las características de un gestor de contenidos. Espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado y hasta la próxima.